Bueno, aquí estamos. Muy buenos días. Yo voy a abordar un tema que no es tan novedoso, sino porque todos en la sala, en algún momento de nuestras vidas, hemos utilizado lo que es la preparación mecánica para cirugía colorectal. Iniciando esta charla con quién en la sala, por ejemplo, no se sentiría cómodo haciendo una cirugía colorectal sin preparación colónica. Ninguno. Entonces, eso responde parte de lo que es la interrogante de esta charla, si continúa la polémica. Esto se podría resumir en un solo slide, que sería un sí. Pero no se preocupen, que voy a abundar un poquito más. ¿Por qué es importante esto? Hay que conocer de dónde venimos, qué se hace y qué es lo que conocemos. La preparación mecánica no es más que la limpieza física de lo que es el intestino a través de laxantes y de dietas líquidas. Va a depender del tiempo que cada médico de manera particular utilice para esta preparación. ¿A qué estábamos arraigados? A que se creía que vaciar el intestino de las heces fecales iba a reducir de manera significativa las infecciones que provenían de la cirugía colorectal. Conocemos que el intestino es uno de los órganos con una flora bacteriana muy cargada, muy mixta, y se asocia mucho a lo que es el riesgo de fugas anastomóticas y de infección del sitio quirúrgico. ¿Qué ha cambiado últimamente? La evidencia científica actual ha demostrado que la preparación mecánica sola, sin incluir los antibióticos, no previene las complicaciones en la cirugía colorectal. Entonces, ¿qué ha cambiado en cirugía colorectal electiva? Que ya no se recomienda de manera rutinaria lo que es la limpieza mecánica sola. Esto es arraigado a los efectos que pueden devenir de esta preparación con desnutrición, el malestar general de los pacientes y el desequilibrio hidroelectrolítico que presentan estos pacientes tras someterse a lo que es la preparación mecánica. Y de manera rutinaria, de manera frecuente, la mayoría de los pacientes que son sometidos a cirugía colorectal muchas veces son pacientes con múltiples comorbilidades o pacientes de una edad avanzada, por lo regular por encima de 50, 65 años, e incluso pacientes por encima de los 80, que someterlos a esta preparación tan abrasiva puede devenir con muchísimas complicaciones. ¿Cuál es la regla actual? Se usa siempre que se vaya a utilizar, hacerlo de manera combinada con antibióticos, ya sean orales o antibióticos endovenosos. Esto es muy conocido en los que son los protocolos ERAS, que es de la recuperación acelerada luego de la cirugía, y en el Fast Track. Estos protocolos básicamente lo que hacen es que prefieren evitar la preparación mecánica para evitar que el intestino o para lograr que el intestino sane más rápido. Es sabido que luego de la preparación mecánica y la manipulación del tracto digestivo, muchas veces podemos tener edemas, extravasación del líquido intestinal, siempre y cuando la preparación no haya sido muy completa. Y lo que hacen estos protocolos es tratar de reducir esas incidencias para tratar de evitar lo que es una infección del sitio quirúrgico más adelante, incluso las fugas anastomóticas. ¿Cuál es el dilema actual? Si usamos o no los antibióticos solos o combinados con laxantes. Entonces se contraponen solo el uso de antibióticos, donde las tasas de infección normalmente son bajas, sin agotar al paciente con laxantes, y protegen al paciente de los síntomas y de lo que vienen las complicaciones propias de lo que es la preparación mecánica y la deshidratación. Sin embargo, cuando vemos en contraposición lo que es el uso de laxantes con antibióticos, si el antibiótico penetra un poco más en lo que es la pared intestinal, al vaciar el colon, y facilita la manipulación quirúrgica, sobre todo cuando se utiliza la vía laparoscópica o mini-invasiva. Ya con cirugía abierta se puede discutir un poco más lo que es el uso de preparación mecánica, ya que tenemos el tacto para poder identificar siempre y cuando tengamos una masa que pueda ser tactable. Hay excepciones donde la preparación mecánica sí está indicada en cirugías selectivas, como es la cirugía de recto bajo, ya que facilita el trabajo del cirujano y reduce, porque trabajamos en espacios reducidos, y donde cada milímetro es importante y es crucial para tener una cirugía que sea curativa. En endoscopía intraoperatoria, pues no podemos visualizar lo que es la parte interna del intestino si no tenemos una buena preparación mecánica. Y en cirugía laparoscópica, siempre y cuando nos presentamos en situaciones con lesiones que no son tan posibles al tacto y no tenemos esa herramienta, tanto con la laparoscopía y con el robot, donde ni siquiera tenemos lo que es la sensibilidad al tacto, ni siquiera con los instrumentos, porque es todo a distancia,
donde no podemos identificar esas lesiones. Ahora bien, tenemos herramientas, está el tintado, que en eso nos auxiliamos con los endoscopistas para poder reducir esos eventos. ¿Cuáles son los tipos de soluciones utilizadas de manera rutinaria? Tenemos el polietilenglicol. Antes se utilizaba manitol, que ese sí traía muchísimas complicaciones hidroelectrolíticas con el paciente había que internarse varios días para poder realizar esa preparación y no tener ese desequilibrio previo a la cirugía. Últimamente, con el advenimiento del tiempo y las tecnologías, tenemos acceso a otros productos que nos evitan esas complicaciones en los pacientes. Ventajas que tiene el polietilenglicol, por ejemplo, que es más seguro y altera muy poco los minerales del cuerpo. Sin embargo, el paciente tiene que tomar mucho volumen para poder lograr una preparación efectiva. El fosfato de sodio se tiene que tomar en poca cantidad, pero sin embargo, sí trae al traste con lo que es el desequilibrio hidroelectrolítico. El picosulfato de sodio, por su parte, tiene excelente sabor, a diferencia del fosfato de sodio. El que ha tomado alguna preparación para colonoscopia sabe lo difícil que es, y es de lo que normalmente el paciente se queja, que si tiene que tomar o no los laxantes, y por lo regular el paciente lo adhiere de manera más afectiva, digamos, pero requiere monitorización con lo que es la parte hidroelectrolítica. Y los enemas, dependiendo del tipo de preparación o el médico que va a realizar el estudio, muchas veces se utilizan o no son utilizados, y también hay que tomar en cuenta qué parte del tubo digestivo vamos a trabajar. Muchas veces el uso de enemas no está indicado en colon derecho, porque por más enemas que usted coloque, eso solamente va a realizar la limpieza de la parte distal del tubo digestivo. Entonces no tiene tanta indicación cuando vamos a trabajar en colon derecho o colon transverso. Sin embargo, para cirugías rectales es muy importante, porque la parte distal del tubo digestivo va a estar vaciada y así podemos manipular con mayor certeza. Entonces, aquí me detengo un poquito, porque muchos han visto, por ejemplo, en los reportes de colonoscopía, lo que es escala de Boston, que aparece 333, 323, 321. ¿Eso de qué viene? Esto lo que nos va a marcar es cómo está la limpieza de ese colon al momento del estudio, y se organiza de manera proximal a distal. El primer número corresponde al colon derecho, el número de en medio corresponde al colon transverso, y el último número corresponde a lo que es la parte más distal del intestino. Cada una tiene una clasificación tiene una puntuación donde el 0 o ninguno es pésimo, y el 3 es la mayor puntuación, donde el colon se encuentra perfectamente limpio. La meta es lograr una preparación por encima de 6, 7 como mucho. Entonces, ¿dónde no hay mucha controversia todavía o no hay mucho que discutir? En la cirugía colorectal de emergencia. Muchas veces tenemos un paciente en una condición de emergencia donde no nos permite realizar una preparación mecánica, ya sea para un estudio endoscópico o para la cirugía per se. Tiene contraindicación absoluta en pacientes con obstrucción intestinal, pues obviamente el riesgo de perforación es inminente en un paciente que lo vamos a someter a un aumento de presión en lo que es la parte intestinal. El riesgo de retraso en lo que es el abordaje oportuno quirúrgico de ese paciente, al tener que esperar al que el paciente se estabilice para luego tener que someterlo a una preparación intestinal que puede conllevar a desequilibrio hidroelectrolítico y retrasar lo que es la conducta quirúrgica terapéutica. Los escenarios más comunes a los que nos presentamos: tumores, obstrucciones intestinales, perforación y sangrados que por lo regular requieren una intervención quirúrgica inmediata. Alternativas, tenemos que, si es necesario, muchas veces realizamos ya sea lavados rectales o lavados intestinales intraoperatorios que nos puedan ayudar a lo que es la manipulación del intestino sin tener que someter al paciente a lo que es una preparación mecánica. Entonces, ¿qué nos dicen las guías internacionales actualmente sobre la profilaxis antibiótica y el uso de preparación mecánica? Todas lo que van a evaluar es el uso de preparación intestinal de manera aislada, combinada con antibióticos, o el uso de antibióticos ya sean orales o endovenosos de manera sola. La preparación mecánica de manera aislada no está recomendada en ninguna de las guías, pues no reduce de manera objetiva lo que es la infección del sitio quirúrgico versus cuando se compara con el paciente sin preparación. Tiene alto riesgo de deshidratación, conlleva con alteraciones hidroelectrolíticas. Normalmente el paciente no tiene tanta adherencia por la incomodidad de la ingesta de líquidos y las veces que tiene que ir al baño, y por lo regular cuando se hacen revisiones no encontramos ningún beneficio aislado.
Sin embargo, el gol estándar es la preparación mecánica junto con el uso de antibióticos, ya sean orales o endovenosos, que sí reducen aproximadamente en un 52% lo que es la infección del sitio quirúrgico, reduce la fuga anastomótica, tiene una recomendación fuerte en las guías ERAS y del Colegio Americano de Cirujanos de Colon y Recto, tiene una evidencia alta y moderada y por lo regular se utiliza como protocolo previo al procedimiento quirúrgico. Ya el uso de antibióticos, ya sean orales o de manera endovenosa, se utilizan de manera condicional. Esto es porque tienen quizás un efecto menor cuando no se utilizan con preparación colónica e intestinal. Sin embargo, la evidencia que existe es observacional, siempre se utiliza como opción cuando la preparación mecánica está contraindicada y la recomendación por lo regular es débil en las revisiones sistemáticas. Entonces, la guía del Colegio Americano de Cirujanos de Colon y Recto fue la primera guía que se utilizó para lo que es la prevención de la infección del sitio quirúrgico. Fue actualizada en el 2024 y nos reporta un 52% en disminución de lo que es la infección del sitio quirúrgico, cuando es combinada esta preparación junto con antibióticos endovenosos o antibióticos orales, cuando se compara con la preparación mecánica sola o el uso de antibióticos de manera particular sola. Tiene una evidencia fuerte donde en cirugías colorectales selectivas el índice de infección de sitio quirúrgico disminuye, está condicionado el uso solo de antibióticos orales y normalmente han identificado que el uso con clorexidina preoperatorio no reduce de manera significativa lo que es la disminución de la infección del sitio quirúrgico. Otras guías que conocemos mucho son las guías de la recuperación acelerada luego de la cirugía, que es el ERAS. Se actualizó, la última actualización y revisión en el 2025, no recomienda el uso de preparación mecánica sola por el riesgo de deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas, como ya hemos comentado. Sí recomienda el uso de profilaxis endovenosa previa a la cirugía de manera obligatoria y si se va a utilizar la preparación mecánica intestinal, tiene que ser utilizada en combinación sí o sí con los antibióticos orales. El antibiótico solo, por lo regular, no tiene mucha recomendación. Entonces, ¿qué recomienda las guías ERAS? Una cirugía mini-invasiva como protocolo de abordaje quirúrgico, que el balance hídrico estricto del paciente no sea menor a 2 kilogramos sobre la ganancia y si el paciente debe tener colocado un catéter urinario, que por lo regular es colocado en cirugía rectal, debe ser retirado durante las primeras 24 horas. Analgesia multimodal, ya sea con AINES o infiltración de la pared abdominal, que es lo que se usa de manera rutinaria. El ayuno que sea solamente de 6 horas para los sólidos y de 2 horas para los líquidos. Tenemos experiencia que muchas veces el paciente no tiene 8 horas de ayuno, no los llevan a cirugía. Sin embargo, ya es demostrado que con 2 horas de ayuno, con soluciones glucosadas, el paciente no tiene la catabolia que por lo regular entra el paciente luego de ser sometido a un estrés quirúrgico. Y por lo regular, de manera rutinaria, no recomiendan el uso de antibióticos postoperatorios, ya que el paciente tiene dosis colocadas endovenosas para lo que es el uso de profilaxis antibiótica preoperatoria, más en caso de que haya sido utilizado los antibióticos orales en la preparación. Sin embargo, eso es un tema que se puede discutir porque muchos utilizamos lo que es la terapéutica antibiótica postquirúrgica. Entonces, ¿cómo se posicionan a un cuadro comparativo de estas guías? Aquí tenemos comparados las guías del ERAS, la de la Asociación Americana tanto para preparación colónica como para la infección del sitio quirúrgico, las guías de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la NICE, que es la que se utiliza en Inglaterra, y las revisiones utilizadas en Cochrane. Esto se resume en que todas recomiendan el uso de preparación mecánica intestinal si se va a utilizar en combinación con los antibióticos orales. Todos recomiendan antibióticos endovenosos para la profilaxis preoperatoria y la preparación mecánica sola no está recomendada en muchas de estas guías. La inglesa no aborda lo que es el uso de la preparación intestinal.
Entonces, ¿cuáles son los esquemas de antibióticos más recomendados? Por lo regular, el uso de una cefazolina, que cubre gram positivos, y el metronidazol, que tenemos ahí cobertura para las bacterias gram negativas, para las enterobacterias y los gram negativos y anaerobios. Sin embargo, pues, tenemos múltiples combinaciones siempre y cuando estemos adheridos a esa cobertura, que es gram positivo, gram negativo, anaerobios y enterobacterias. Puede ser cefazolina con metronidazol, cefotaxima, clindamicina con gentamicina o inclusive vancomicina en algunas guías. Sin embargo, hay un antibiótico que ha venido abriéndose paso en los últimos años, que es la rifaximina. Este medicamento, a pesar de no estar adherido o incluido en las guías internacionales, tiene mucha evidencia en algunos estudios sobre su uso y los resultados en lo que es la disminución de la infección del sitio quirúrgico. Vamos a hablar un poquito de la rifaximina, que es lo nuevo que tenemos en preparación mecánica. Las ventajas o las virtudes que tiene la rifaximina es que la absorción es mínima, es de un 0.4%, ella trabaja solo a nivel endoluminal y esto ayuda a que trabaje de manera focal en el intestino sin tener efectos sistémicos en el paciente. Es un eubiótico porque tiene efecto protector. Este antibiótico solamente va a destruir bacterias que no son beneficiosas para el tubo digestivo, sin embargo protege los que son los lactobacilos y la flora intestinal, que nos va a ayudar a una microbiota más saludable. La tasa de infección del sitio quirúrgico es bastante disminuida con estos antibióticos, que es un 5 o un 7%, y por lo regular el protocolo de administración es corto, es con un solo día. Varios estudios van a comparar el uso de la rifaximina o la eficacia de la rifaximina en preparación mecánica junto con antibióticos orales, donde las dosis van a variar entre 2 a 3 dosis, pero por lo regular solo un día antes de la cirugía, donde todas demuestran una tasa de infección del sitio quirúrgico bastante disminuidas en comparación con otros antibióticos, desde un 2.9% hasta un 7%, que sería la más alta. En Latinoamérica, ¿qué pasa con la rifaximina? El acceso a la misma. Esta tiene un acceso limitado por el costo en países de Latinoamérica. La cobertura institucional puede verse afectada, pues no es un medicamento que lo van a adquirir de manera rutinaria algunos hospitales. Tiene indicación aprobada por evidencia, pero sin embargo no está incluida en las guías y puede ser una alternativa en pacientes donde la neomicina, que era uno de los antibióticos que se utilizaba de manera rutinaria, no está disponible. Entonces, para concluir, la preparación mecánica debe ser utilizada siempre y cuando sea combinada con antibióticos orales. Normalmente, el antibiótico más utilizado va a ser la neomicina junto con el metronidazol, en algunos casos la eritromicina, y el abordaje laparoscópico es el más recomendado si nos adherimos a las guías. La preparación mecánica de manera sola, o sea, solamente colocar enemas al paciente y laxantes, no tiene ninguna evidencia de que tiene un real beneficio en lo que es la disminución de las infecciones del sitio quirúrgico. Por eso debemos, siempre que se vaya a utilizar, combinarlas con antibióticos endovenosos. Tener en cuenta también en qué parte del tubo digestivo es que vamos a trabajar, ya sea colon derecho o colon izquierdo, para saber qué tipo de preparación vamos a utilizar en ese paciente. Y tratar de, siempre que podamos, tratar de adherirnos a las guías, y podemos incluir, que ya tenemos disponible por lo menos en el país, la rifaximina, ya sea de 450 o de 550, que son las presentaciones que tenemos disponibles en el país. Podemos comenzar a agregarlas como profilaxis preoperatoria en lo que es la cirugía colorectal. Muchísimas gracias.